Señores, en el presente video explicaré la cuarta parte de un total de 5 de la estrategia de Adam Smith. Los temas que abordaré son libre destino del capital y libertad en la determinación de los salarios. Libre destino del capital. Smith sostuvo que así como la división del trabajo fue el pedal de la capacidad productiva, similarmente el capital y su magnitud de acumulación avivó el grado de fragmentación del trabajo. Comentó, en aquel estado primitivo de la sociedad en el que no existe división del trabajo, los intercambios son escasos y cada persona se autoabastece, no es necesario que ningún capital sea acumulado o almacenado de antemano para llevar adelante las actividades de la sociedad. Agrega Adam Smith, así como la acumulación del capital debe ser en la naturaleza de las cosas previa a la división del trabajo, el trabajo puede ser más subdividido solo en proporción a que el capital haya sido previamente más acumulado. En otras palabras, a mayor acumulación del capital, mayor división o subdivisión del trabajo. Dos razones de mí para auspiciar el libre destino del capital son la inversión de cualquier capital más conveniente para el país al que pertenece es la que sostiene a una cantidad mayor de trabajo productivo e incrementa al máximo el producto anual de la tierra y el trabajo del país. Segundo, el prohibir a un pueblo que saque el máximo partido a su producción o que invierta su capital y su trabajo en la forma que juzgue más conveniente es una violación manifiesta de los derechos humanos más sagrados. La libre competencia y la libertad en el destino del capital están influenciados mutuamente. Y esto se presenta entre todos los campos donde se aplica la corriente del libre mercado. Smith decía, cuando los capitales de muchos comerciantes ricos son invertidos en el mismo negocio, la mutua competencia naturalmente tiende a rebajar el beneficio, la ganancia. Y cuando existe un aumento similar en todos los negocios de la sociedad, la misma competencia ejerce el mismo efecto sobre todos ellos. En general, Smith se opone a todo sistema que a través de incentivos o restricciones dirija el capital hacia sectores particulares. Velaba por el espontáneo comportamiento de la oferta y la demanda. Era un convencido de que la contracción del capital de la sociedad o de los fondos destinados al mantenimiento del trabajo, así como reduce los salarios del trabajo, aumentan los beneficios del capital y consiguientemente el interés del dinero. En otras palabras, creía ciegamente en que si la oferta de capital se reducía, su ganancia, su utilidad o beneficio aumentaría. Su regla se podría simplificar en a mayor oferta, menor beneficio y a menor oferta, mayor beneficio. Dicho de otro modo, a mayor competencia o a mayor oferta, menor ganancia y a menor oferta o a menor competencia, mayor ganancia. Una variable que incidía y que incide hasta ahora en la ganancia del capital era la certidumbre o la incertidumbre. Según Smith, en todos los campos de empleo del capital, la tasa corriente de beneficio varía más o menos con la certidumbre o incertidumbre de los rendimientos. Complementa, la tasa corriente de beneficio
siempre aumenta más o menos con el riesgo. En sus palabras, otra variable sería los beneficios del capital varían con el precio de las mercancías en las que se invierte. Smith identifica dos maneras de asignar el capital. A, capital circulante, aquel que rinde ingresos solo cuando los bienes se intercambian o venden, como el de los comerciantes. Y B, capital fijo, que rinde beneficios o ingresos sin que los bienes circulen o cambien de dueño, tal como cuando un agricultor compra un arado. En base a este modo de asignación, divide el capital global de un país en tres secciones. Consumo, el cual son existencias que no proporcionan un ingreso o beneficio. B, capital fijo. Y C, capital circulante. Hace una precisión. Todo capital fijo se origina en y exige ser permanentemente sostenido por un capital circulante. Especificaba lo siguiente: el único fin y propósito de los capitales fijos y circulantes es conservar y aumentar el capital reservado para el consumo inmediato. Detalló que estos capitales alimentan, visten y alojan al pueblo y por tanto son los que aportan al fondo destinado al consumo inmediato. El moralista Smith patrocinaba la mesura en el uso del capital. Aleccionaba: las máquinas e instrumentos de trabajo que forman el capital fijo guardan un parecido adicional con esa sección del capital circulante que es el dinero. Así como todo ahorro en el coste de construir y mantener esas máquinas, siempre que no disminuya la capacidad productiva del trabajo, es una mejora en el ingreso neto de la sociedad. De la misma forma, todo ahorro en el coste de recolectar y conservar esa parte del capital circulante consistente en dinero es una mejora exactamente de la misma clase. Sostiene: el capital circulante es el que suministra los materiales, paga los salarios y pone a la actividad en movimiento. Todo ahorro, por tanto, en el coste de mantener el capital fijo, que no reduzca las capacidades productivas del trabajo, debe incrementar el fondo que pone a las actividades económicas en marcha y, consecuentemente, al Producto Anual de la Tierra y el trabajo, al ingreso real de cualquier sociedad. Completa su premisa puntualizando: cuando se estima la cantidad de trabajo que puede emplear el capital circulante en cualquier sociedad, hay que considerar tan solo aquellas partes que consisten en provisiones, materiales y artículos terminados. La otra, que consiste en dinero y que sirve solo para hacer circular a las otras tres, siempre debe ser deducido. O sea, que el capital circulante debe tratarse por separado al dinero en efectivo. Desde la perspectiva del producto, Smith argumenta que este tiene dos partes. Una, que es la que repone el capital del empresario, y dos, la que paga el beneficio y que representa el ingreso del empresario. El señor Smith precisa que la parte que repone el capital solo paga salarios de trabajadores productivos y que cuando predomina el capital, prevalece el trabajo. Cuando lo hace el ingreso, se impone la pereza. Además, señala: los capitales crecen con la frugalidad y disminuyen con la prodigalidad y el desorden. Y la causa inmediata del aumento del capital es la frugalidad, no el trabajo. Empero, particularmente considero iluso y contradictorio sostener que cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Es evidente que lo mueve su propio beneficio y no el de la sociedad. Sin embargo, la persecución de su propio interés
lo conduce natural, o mejor dicho, necesariamente, a preferir la inversión que resulta más beneficiosa para la sociedad. Digo que es cándido porque si el individuo es movido por su interés, privilegiará la colocación de su capital en lo que le signifique beneficio para él por encima del resto. Salvo que una persona sea generosa, colocará el interés de los demás por encima del suyo. Por otro lado, según su poder de negociación, impondrá o se someterá a las reglas de juego y a su vez un factor crucial que hará que dicho poder aumente o disminuya será la magnitud de la oferta sobre la demanda efectiva y a la inversa. Una persona con estilo ganar-ganar extraordinariamente buscará la equidad en los beneficios. Pero esta situación es rarísima. Asimismo, Smith plantea que el interés egoísta del empresario conduce a la riqueza de la sociedad sin tomar en cuenta que si el beneficio del empresario crece, pero si al mismo tiempo del trabajador no, la riqueza total no necesariamente aumentará. Considero que Adam Smith olvidó que el mundo no es lineal. Es muy posible que no haya reparado en que podría ser natural e inherente a la mayoría de los seres humanos la búsqueda de privilegios. No es muy válido sostener que sin pretenderlo, el individuo promoverá el interés general al maximizar el valor de sus productos. Se desconoce que así como el Estado torpe o eficazmente interviene para orientar los destinos del capital, el individuo hace lo mismo en la búsqueda de un mayor beneficio y en esto no necesariamente incluye el rendimiento para la sociedad, para los demás. Para el dueño del capital, le puede resultar más conveniente producir o comercializar metales que dedicarse a la producción de productos donde el salario y la generación de empleo son mayores. Smith era un creyente de la reinversión. Así hincapié en que si el interés que recibe un prestamista lo invierte como capital o lo emplea en la manutención de trabajadores productivos, estará gestionando con frugalidad o prudencia. Pero si lo destina al consumo inmediato, asumirá el papel de pródigo o derrochador. En igualdad de circunstancias, ningún capital moviliza más cantidad de trabajo productivo que el capital del agricultor. No solo son trabajadores productivos sus peones, sino también su ganado de labranza. La evidencia que sustenta esta afirmación se deduce de lo que menciona a continuación. La causa principal del veloz progreso de nuestras colonias americanas hacia la riqueza y el crecimiento es que hasta hoy han invertido casi todos sus capitales en la agricultura. Pero Adam Smith hace la siguiente excepción. Sin embargo, los beneficios de la agricultura no parecen ser superiores a los de las demás actividades en ninguna parte de Europa. Explica que eso ocurrió porque no se cultivaron tierras buenas y tampoco se mejoraron. Es decir, para que se cumpla su premisa, tenían que añadirse las variables calidad de la tierra y mejora de la tierra. Smith observa que el cultivo y la mejora del campo anteceden al crecimiento de la ciudad y que lo natural es que la expansión de la ciudad se supedite al producto excedente del campo. Refuerza su tesis diciendo, así como es natural que la subsistencia preceda a la comodidad o al lujo, el trabajo que produce la primera precede al que suministra los segundos. No obstante, indica que el crecimiento desmedido de las ciudades se ha debido a las instituciones humanas, quienes torcieron las inclinaciones naturales. Smith arguía que en el destino del capital existía una ruta natural, que en el destino del capital
se aplicaba el orden natural de las cosas. Argumentaba, en la búsqueda de empleo para un capital y bajo condiciones de igualdad o práctica igualdad de los beneficios, la industria es naturalmente preferida al comercio exterior por la misma razón que la agricultura es preferida a la industria. El moralista Adam Smith concluye, por lo tanto, según el curso natural de las cosas, la mayor parte del capital en toda sociedad que crece se dirige primero a la agricultura, después a la industria y por último al comercio exterior. La relación causa-efecto en el trinomio mencionado es descrita por Smith con una excepción. De esta manera, el comercio y la industria de las ciudades, en la mayor parte de Europa, no fueron la consecuencia de la mejora y cultivo de los campos, sino su causa. Pero deja sentado que dicho orden es contrario al curso natural de las cosas y por ende resulta lento e incierto. Para demostrar su idea, destaca el avance superior de las colonias norteamericanas con respecto a los pueblos dominados por Europa. Smith es reiterativo en lo siguiente. El capital que cualquier país adquiere a través del comercio y la industria es una posesión completamente precaria e incierta hasta que una parte se vincula con el cultivo y mejora de sus tierras. Por cuanto los que realmente cultivaban la tierra eran arrendatarios y estaban obligados a entregar parte de lo producido al Señor, no les interesaba invertir en mejoras adicionales de la tierra. Mejoró con auténticos agricultores que cultivaban la tierra con su propio capital, pagando una determinada renta al propietario y que gozaban con acuerdos por una cantidad de años. Ahora veamos el tema libertad en la determinación de salarios. Smith señala que el patrono recibe los beneficios de su capital y que el criterio para fijar el salario es todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. Fundamentaba que los salarios son el estímulo del trabajo que, como las otras cualidades humanas, crece en proporción al estímulo que recibe. Anuncia que los salarios deben ser resultado de las pugnas entre la oferta y la demanda de trabajo y que los estímulos del trabajo deben darse por gravedad, sin la intervención de alguna mano extraña. Denunciaba, cada vez que la ley ha intentado regular los salarios de los trabajadores, siempre lo ha hecho para reducirlos, no para aumentarlos. Eso denunciaba Smith. Entonces pregunto, ¿será posible lograr acuerdos sensatos, espontáneos, cuando normal o naturalmente una de las partes todo el tiempo salía ganando? El moralista Smith, al mostrar que las utilidades elevadas del capital repercuten más en los precios que los salarios elevados, indirectamente recomienda una mayor importancia al monto salarial. Igualmente, subraya que del trabajo emanan todos los pagos. Al respecto, manifiesta, el valor que los trabajadores añaden a los materiales, entonces se divide en este caso en dos partes. Una que paga los salarios y la otra que paga el beneficio del empleador sobre todos los materiales y salarios que adelantó. Para que no queden dudas, recurre Adam Smith al siguiente refrán. Es mejor jugar gratis que trabajar gratis. Smith escribió que en el juego de la oferta y la demanda laboral ocurría lo siguiente. Los trabajadores desean conseguir tanto y los patronos entregar tan poco como sea posible. Los primeros, los trabajadores, están dispuestos a asociarse para elevar los salarios
y los segundos, los patronos, para disminuirlos. Smith fue consciente que la ley facilitaba las asociaciones de los patronos, mas no de los trabajadores. Sobre esto decía, no tenemos leyes del Parlamento contra las uniones que pretendan rebajar el precio del trabajo, pero hay muchas contra las uniones que aspiran a subirlo. Ponían trabas a los que se unían para subir los salarios, pero no ponían trabas a través de las leyes para aquellos que ambicionaban rebajarlos. Smith remarcaba que la fuente de la demanda de mano de obra era la expansión del ingreso y el capital de cualquier país, y que no aumentaba sin ella. Si no había expansión del ingreso y del capital, no había pues aumento de la demanda de mano de obra. Aunque pasa por alto que según la naturaleza del ingreso y del capital, o sea, del tipo de ingreso y del tipo de capital, se da la variación de la demanda de mano de obra. No es lo mismo, por ejemplo, el aumento del ingreso de un zapatero que el de un algodonero, tratando de demostrar que el precio de los salarios no fluctúa con el precio de los alimentos, describe lo acontecido en Gran Bretaña. El elevado precio de las provisiones durante los últimos 10 años no se ha visto acompañado en muchos lugares del reino con ningún incremento destacable en el precio monetario del trabajo. Esclarece que el precio del trabajo se debía más a la demanda de trabajo que al alza en el precio de los alimentos. Sutilmente estaba diciendo que los precios, pues, si no se debía al alza del precio de los salarios, entonces la otra variable que sí incidía en el alza del precio de los alimentos era el alza de los beneficios de los patronos, argumentando que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable. Propone la retribución generosa del trabajo. Entonces, así como es la consecuencia de una riqueza creciente, también es la causa de una población creciente. Lo dicho amerita una reflexión. Hoy, a diferencia de ese ayer, la disminución de la población se ha vuelto un factor causal y no efecto de la riqueza. Y por tanto, es una variable que escaparía del control de la mano invisible. Dicho de manera sencilla, en el ayer se incentivaba el crecimiento poblacional. Hoy se hace lo contrario. En el tema salarial, Adam Smith diferencia lo siguiente. Hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora y hay otro tipo que no tiene ese efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo y el segundo trabajo improductivo. Continúe. El operario industrial añade generalmente al valor de los materiales con los que trabaja el de su propia manutención y el del beneficio de su patrón. Por el contrario, la labor de un sirviente no añade valor a nada. En el grupo de los trabajos improductivos, este es importante entender, incluye al soberano y a todos los altos cargos que lo sirven, como los de justicia y militares. Indica que sus servicios, por honorables, útiles o necesarios que sean, no producen nada a cambio de lo cual pueda conseguirse después igual cantidad de servicios. Entonces, teniendo el capital la sartén por el mango, ¿cuán justo será el libre mercado para fijar salarios atractivos? Señores, les comunico que en nuestro próximo video explicaré la quinta y última parte de la estrategia de Adam Smith. En el siguiente video desarrollaré los siguientes temas: libre emisión monetaria,
libertad de trabajo, libertad en la generación de empleo, excepciones en la aplicación del orden natural de las cosas y explicaré las 7 variables básicas de la estrategia de Adam Smith. Gracias por su atención. Bendiciones.